Muy bien, el romanticismo. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ver unas corrientes literarias, unos movimientos literarios muy importantes para la humanidad, que tienen que ver con el arte y con todas las expresiones, con la escultura, con la pintura, con la música. Y vamos a hablar entonces del romanticismo. El romanticismo se da en el siglo XIX, pero más exactamente, se da en la primera mitad del siglo XIX, o sea, de 1800 a 1850, solo la primera mitad. ¿Qué evento para nosotros como mexicanos es tan importante se llevó a cabo durante ese tiempo? Pues obviamente la independencia de México. Pero también a nivel mundial pertenecieron o vivieron en este tiempo, y digo pertenecieron porque también eran románticos, está nada más y nada menos que Beethoven y una gran cantidad de esculturas, ¿sí? Que exaltaban el sentir, la parte subjetiva del ser humano. Vamos a observar cuál es parte del contexto de la moda de ese tiempo. Podemos observarla en las esculturas, en los muebles, ¿sí? Y en las obras. Resulta que el romanticismo sí fue un movimiento artístico y literario, decía yo, abarca no solamente la literatura, sino también todas las artes, que triunfó en Europa en la primera mitad del siglo XIX, donde exactamente 3 países se pelean el origen, ¿sí? Inglaterra, Alemania y Francia. Resulta que de Francia va a ser llevado al resto del mundo. Básicamente sus características son identificación con el paisaje, quiere decir el autor escribe o describe el paisaje tal y como se siente el personaje, ¿sí? En este caso, por la imagen que encontramos aquí, esta me da idea de soledad. Por lo tanto, si el personaje se sentía solo, él describía un paisaje así. En el romanticismo se exaltan los sentimientos, por lo tanto, es totalmente subjetivo, nos habla de la parte interna de la persona. Es individualista, porque no solamente se basa en sus experiencias, sino habla del yo. Es enorme, es exagerado, ¿sí? Los románticos van a tener un gusto en especial por la Edad Media y por lo sepulcral. Y también al romántico le gusta mucho hablar del exotismo. Exotismo quiere decir un lugar que está fuera de el contexto del autor, algo que es totalmente lejano y ajeno. Y entonces su imaginación empieza a volar y a producir. A ese tiempo pertenece la lámpara de Aladino, y también en el sentido de los españoles, bueno, pues van a hablar y les causa muchísima curiosidad pensar en historias basadas en nuestras raíces indígenas. Ahora, en Hispanoamérica, si estamos hablando de los sentimientos, va a surgir un nuevo sentimiento. Es un concepto difícil de describir, ¿sí? Pero empieza a surgir en ese tiempo. Y obviamente la búsqueda de la libertad. Vamos a tener que en ese tiempo se vivió no solamente la independencia de México, sino de América Latina. Vamos a leer un fragmento, ¿sí? De unos versos de Adolfo Bécquer. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Si observamos, está escrito en primera persona y habla básicamente de los sentimientos. Eso es lo que está exaltando. Aquí en México vamos a tener grandes escritores. Manuel Acuña, ¿sí? Vivió en ese tiempo y pues pertenece al romanticismo. Sin embargo, vamos a ver sus fechas de nacimiento y de muerte, que no abarca exactamente la primera mitad del siglo XIX, sino inclusive la siguiente parte. Vamos a tener un detalle. Aquí en México, en especial, no terminó en 1850, sino se extendió más o menos hasta 1870 y poco, ¿sí? Se extendió. Y ahí está la muestra con Manuel Acuña. Manuel Acuña es el representante ideal para el romanticismo, ¿sí? Un joven que se enamora de la mujer conocida de la alta sociedad de México. Él iba de provincia, sus padres con muchos sacrificios lo mandan para que estudie en la capital, se inscribe, empieza a estudiar el primer semestre, segundo semestre, o primer año, segundo año más bien, y conoce a esta chica llamada Rosario. Rosario
Era una mujer a la que le gustaba rodearse de los intelectuales, le gustaba el romanticismo, le gustaba lo que ellos escribían. Entonces prestaba su casa para hacer tertulias a donde acudían una gran cantidad de escritores, los escritores de ese tiempo. Y entonces hacían un intercambio y leían entre ellos. Y pues Manuel Acuña, que iba y que era muy, muy humilde, se enamora de esta mujer. Y vamos a tener aquí un fragmento nada más del Nocturno a Rosario, el nocturno o el poema que él escribe a ella. Vean qué desesperación. Dice, a veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte mis recuerdos y hundirte mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Vean, ya estaba dando indicios de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque ella obviamente lo rechazó y él se suicidó a la edad de 24 años. Vivió y murió como un auténtico romántico. Vamos a observar aquí la exaltación de los sentimientos y nuevamente lo enorme, lo exagerado, ¿sí? Y lo individualista. ¿Por qué? Porque está hablando en primera persona. Él dice, a veces pienso, o sea, yo, ¿sí? En darte mi eterna despedida, la mía, ¿sí? Entonces, todo está hablado en primera persona de singular. Bueno, vamos a tener también a Manuel M. Flores, ¿sí? Y dice, bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía. Un solo beso el corazón invoca, que la dicha de dos me mataría. Y bueno, vamos a ver que aún con las ideas de reforma y de todo este tiempo, porque no nada más fue la independencia, también exaltan los sentimientos, digamos, románticos, ¿verdad? Bueno, también en ese tiempo pertenecen grandes escritores como Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, mejor conocido como el Nigromante, que inclusive formaban parte de la élite política e intelectual de ese tiempo al lado de Benito Juárez. Vamos a tener otro escritor no mexicano, ¿sí? De Sudamérica, Jorge Isaacs, ¿sí? Que escribió su obra cumbre, muy, muy conocida, María, que al estilo de muy de esta corriente y muy de Latinoamérica, una historia de amor, digamos que con un desenlace parecido al de Romeo y Julieta, más o menos, ¿sí? Pero desde el punto de vista romántico. Bueno, y entramos después del romanticismo a otra corriente literaria o a dos corrientes literarias que se dan más o menos de manera simultánea. ¿Sí? Va a ser esta corriente entre 1850 y 1890, quiere decir la segunda mitad del siglo XIX, va después del romanticismo. Y esto va a ser un choque muy fuerte contra el romanticismo, completamente diferente. ¿Por qué? Porque el romanticismo era el amor y los sentimientos, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Realmente esa es la realidad de la vida? Vamos a ver que surge otros movimientos, literatura realista, en donde se va a hablar de la realidad de la vida. Imagínense la situación europea y en México o en Latinoamérica para ese tiempo, ¿sí? Literatura realista en donde se habla de la realidad y junto con ella surge al mismo tiempo la literatura naturalista, que es una exageración del movimiento realista. Inclusive vamos a tener autores que en parte de sus obras son realistas y en parte de sus obras son naturalistas. Vamos a ver lo que dice un pequeño texto. El corazón pide placer primero, después ser excusado del dolor y luego esos pequeños anodinos que ahogan el sufrimiento y luego ir a dormir. Y más tarde, si esa fuera la voluntad de su inquisidor, el privilegio de morir. Aquí esto ya nos habla de un gran dolor, ¿sí? No nos habla de los privilegiados ni los llevados por el amor, sino de la realidad del pueblo. Pese a ello son dos corrientes, realismo y naturalismo. El realismo es una reacción en contra del romántico, que es puro sentimiento. Aquí va a ser más objetivo, ¿sí? Por eso la descripción va a ser minuciosa, detallada, tal y como es la realidad de la vida, ¿sí? Exalta también el realismo psicológico. ¿Por qué? Porque analiza las emociones y las ideas. Hay una obtención de datos de la vida real, tal y como es.
El retrato de las personas y de los paisajes también es una descripción objetiva del aspecto externo. El autor, por lo tanto, se convierte en un periodista, porque va a la investigación. Se dice, ¿sí?, que Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, en una ocasión que tenía que hablar sobre la experiencia de unos niños a los cuales iban correteando, y en su desesperación los niños ven las vías y entre las durmientes de las vías, pues como son pequeños, se meten y se acuestan y pasa el tren. Y obviamente no les pasa nada porque pues son pequeños. Pero para poder describir de manera detallada ese evento, se dice que Dostoyevsky escarbó entre los durmientes de la vía, se metió ahí y esperó que pasara el tren para observar bien exactamente lo que se siente y lo que se percibe estando ahí abajo del tren. Fíjense a qué grado llevaban el apego a la realidad. Vamos a tener el naturalismo. El naturalismo corresponde al método científico, porque es como ver en el microscopio los aspectos más sórdidos de la vida. Por eso decimos que el naturalismo es el realismo exagerado, llevado al extremo, ¿sí? Presenta reacciones físicas o moralmente anormales. Quiere decir, no es la realidad de la gente que sufre, es el extremo del dolor. Por eso dice sórdido. Es un dolor tan fuerte que te deja sordo. Se independiza totalmente de lo clásico, de lo espiritual y de lo moral. Por lo tanto, el autor se convierte en un científico, ¿sí? Esta corriente, en donde tiene aspectos realistas y naturalistas, pertenece a un cuento de José López Portillo y Rojas, que fue bisabuelo, no, abuelo de nuestro, del experto. Él escribió este cuento, Sor María Margarita, que yo les invito a leerlo porque es una belleza. Y hasta ahí hemos llegado. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, pero todavía les voy a dar un regalito. Les voy a decir un poema que pertenece al realismo, que es de Ramón de Campoamor y se llama El amar y el querer. Aún en el realismo y aún con lo difícil que es la realidad, vean cómo se puede hacer poesía de una manera hermosa y bella. Dice, a la infiel, más infiel de las hermosas. Un hombre la quería y yo la amaba. Y ella a un tiempo a los dos nos encantaba con la miel de sus frases engañosas. Mientras él con sus flores venenosas, queriéndola, su aliento emponzoñaba. Yo de ella ante los pies que idolatraba, acabadas de abrir, echaba rosas. De su favor ya en vano, el aire arrecia. Mintió a los dos y sufrirá el castigo, que uno le da por vil y otro por necia. No hallará paz con él ni bien conmigo. El que solo la quiso, la desprecia. Y yo, que tanto la amaba, la maldigo. Hasta ahí y hasta luego. Nos veremos en otra ocasión con otro video y otro tema. Muchas gracias y hasta luego.